a cirugías ginecológicas menores, ¿no es cierto? Bueno, entonces dejo con el uso de la palabra pues al doctor Mascaro en la clase de hoy día. Adelante, doctor Mascaro. Gracias, doctor Sandoval, por la presentación. Buenos días con todos ustedes, jóvenes estudiantes. El tema programado para el día de hoy, que es la última clase del capítulo de ginecología, se denomina cirugías ginecológicas menores. Procedimientos, de repente, para nosotros los especialistas simples, pero para los médicos generales a veces resulta complejo. Por eso es que revisamos este tema. Bueno, vamos a empezar señalando la agenda que vamos a desarrollar en la clase. En primer lugar, los procedimientos que hacemos para tratar la condilomatosis. En segundo lugar, los procedimientos para el manejo, para el tratamiento del absceso de Bartolino. En tercer lugar, los procedimientos para el quiste de Bartolino. En cuarto lugar, la cauterización o electrocauterización. En quinto lugar, la crioterapia. En sexto lugar, la conización cervical. Luego, la biopsia de cervix y terminamos con la biopsia de endometrio. Una breve revisión como procedimientos quirúrgicos sobre todo, pero para esto a veces tenemos nosotros que hacer una pequeña revisión. Por ejemplo, cuando hablamos de condilomatosis. La condilomatosis es una enfermedad de transmisión sexual, es decir, una ITS, que se presenta con lesiones verrucosas, lesiones en la piel, y se puede localizar a nivel genital en, en la vulva, en los labios, en la vagina, en el cuello, en la región perianal. Es decir, tiene una localización bastante amplia. Y la causa de esta enfermedad es de etiología viral. La etiología es viral. Observen ustedes acá qué impresionante es esta enfermedad cuando avanza. Miren, en la parte derecha ustedes pueden observar cómo hay lesiones verrucosas como si fueran crestas de gallo, ¿no? Que comprometen los genitales externos y también en la cavidad, ¿no? Tienen ustedes acá en el lado izquierdo la región perianal. Mire cómo siembra todo alrededor de la región perianal, o sea, región vulvar y perianal comprometida por estas lesiones cutáneas verrucosas. Y tienen en la parte inferior ya prácticamente una total deformación de las estructuras ginecológicas y perianales. Esa es una siembra abundante, masiva, que cuando llega al médico, general, realmente resulta espantosa por la forma como ha crecido, como ha avanzado esta enfermedad. El condiloma acuminado, entonces, como señalábamos, es una infección de transmisión sexual y es una infección que tiene como punto de partida, cuando decimos virosis, el papiloma virus humano. Y el papiloma virus humano, saben ustedes, que es la infección de transmisión sexual de mayor incidencia en el mundo. Está muy difundida en el mundo y sus manifestaciones clínicas, la que vamos a mostrar hoy día es una de ellas nada más, ¿no? Los condilomas acuminados, porque tiene otras expresiones el papiloma virus humano. Nos vamos a referir ahora solamente a estas verrugas genitales, las verrugas venéreas o también llamadas crestas de gallo. Y cómo lo manejamos desde el punto de vista quirúrgico, básicamente. Debemos agregar, además, que estas condilomatosis
y esta infección por papilomavirus humano es el factor esencial muchas veces de carcinogénesis y puede estar implicada en otros procesos malignos, como por ejemplo un cáncer de cuello uterino, un cáncer anal, un cáncer al pene, un cáncer a la vulva, un cáncer oral o un cáncer en la región orofaríngea. El diagnóstico de esta enfermedad, desde el punto de vista clínico, es estas lesiones que hemos observado de excrescencias papilares en los genitales, ¿no? Que pueden ser pequeñas y pueden ser muy grandes, como han desarrollado, como lo que les mostré, las crestas de gallo. Y en otras ocasiones, fíjense ustedes, hay la infección, pero no hay la lesión. Y eso se puede detectar cuando se hace el estudio colposcópico correspondiente. La confirmación diagnóstica se hace a través de biopsia, donde se observa una paraqueratosis bien definida y contenido de las células coilocitóxicas en las capas más superficiales. Indudablemente que este diagnóstico se hace por biología molecular para poder demostrar el ADN del papilomavirus humano. Y entonces mucho se usa la reacción en cadena de la polimerasa. En relación al tratamiento de estas lesiones, usamos algunas soluciones y algunas sustancias químicas que nos han dado buenos resultados. Miren ustedes, se usa, por ejemplo, la podofilina, la resina de podofilina en 10 al 25%. En algunas ocasiones nos da resultados para eliminar estas lesiones que resultan muy llamativos y preocupantes para la paciente. Pero hay otras soluciones más fuertes, con mejores resultados, como es el tricloroacético, en 50 o 80%. Se aplica, se hace unas pincelaciones del tricloroacético y caen esas lesiones verrucosas, pero como a veces hay lesiones amplias, se va haciendo por partes, a pocos, porque si ustedes aplican mucho tricloroacético, pueden quemar la zona vulvar o la zona genital. Yo he visto en mi práctica médica lesiones amplísimas porque a veces, entusiasmado el médico, aplica una mayor cantidad de tricloroacético y genera estas quemaduras. Otra forma de manejo, de tratamiento, es la criocirugía, la electrocirugía, o sea, las sustancias frías o el calor, la aplicación de estas medidas también de manera parcial y progresiva pueden dar buen resultado. Y otra forma de tratamiento, cuando son muy grandes, es la extirpación quirúrgica simple. Se hace una excisión quirúrgica, pero pequeña, porque si no, esto después es bien difícil manejar. También se usa la vaporización con láser, es decir, el dióxido de carbono. O sea, hay diferentes alternativas que de acuerdo a la práctica, la experiencia ginecológica o la disponibilidad se aplica, pero el mensaje para todos ustedes es que cuando tengan estos casos que tienen que manejar, lo tienen que hacer con mucho cuidado y lo tienen que hacer por etapas, parcialmente. No piensen ustedes que la solución se va a dar de inmediato. Acá tienen ustedes otras lesiones condilomatosas múltiples. Y trato de mostrar a través de esta lámina que se va haciendo por partes. Miren ustedes, acá por ejemplo, había varias lesiones, pero trato un grupo primero y después voy haciendo las siguientes. No trato de solucionar todo de inmediato. Ese es el mensaje que quiero darles, porque el médico general en las zonas rurales, en la consulta ambulatoria, puede hacer, está a su alcance este manejo, pero tiene que saber que así como hay bondades con el tratamiento que se puede aplicar, cualquiera de los tratamientos que he mencionado, tiene que ser cuidadoso en la aplicación. Acá tienen ustedes en esta lámina, por ejemplo, la incisión quirúrgica, ¿no? Acá con un electrobisturí se está sacando la lesión y se va sacando por partes, se va sacando
dejando cierto espacio para no generar una lesión amplia. Y lo que debo señalar acá es que la incisión quirúrgica es simple y pequeña, no es amplia. Esas crestas de gallo, por ejemplo, se tensionan un poco y en la base se hace una pequeña incisión para sacar las lesiones más grandes. Y tienen acá ustedes este, otro procedimiento que es la electrocauterización, que es la destrucción del condiloma, que también se hace y de la misma manera parcial, progresiva, parcelar. No se hace, no se soluciona todo en el mismo momento. Ese es el manejo. Acá tienen el ejemplo de la cirugía, la electrocirugía, y acá tienen la electrocauterización, procedimientos que se hacen de manera ambulatoria. No se requiere hospitalizar, no se requiere sala de operaciones, se hacen en las unidades ambulatorias. Bien, pasamos a otra patología, que es la bartolinitis y el tratamiento quirúrgico de la bartolinitis. ¿Qué cosa es la bartolinitis? La bartolinitis es la infección de la glándula de Bartolino, ¿no? La glándula de Bartolino se conoce también como glándula vestibular mayor. Van a encontrar ustedes en, el, en la literatura, en los libros, las glándulas vestibulares mayores. Estas glándulas de Bartolino se originaron en el seno urogenital desde el punto de vista embriológico y son suministrados por arteria pudenda externa, o sea, la irrigación proviene de la arteria pudenda externa en esta zona, generalmente donde asienta, donde se ubica la glándula de Bartolino. Y está inervada por el nervio pudendo y esta drena a los ganglios inguinales y pélvicos superficiales. La función de esta glándula es la lubricación de la vagina durante el coito, de tal manera que cumple una función, es la glándula más llamativa, más notoria, que se ubica, si ustedes ven el horario reloj, entre las 4 y 5 en el lado izquierdo y en el otro lado entre 7 y 8 aproximadamente. En esa zona se ubica la glándula de Bartolino, que tiene una estructura que penetra hacia partes más profundas y drena hacia la vagina. Entonces, la infección... Te pones al lado de la refri, ¿no? La infección de esta glándula Sí, porque yo no Bartolino veo televisión. es la que origina el problema. Sí. Por favor, si podría, nos están interrumpiendo en la ponencia. Revisen sus cámaras y apaguen. Ya, gracias. Les decía entonces que la infección de la glándula de Bartolino es el problema de fondo, porque cuando se infecta esta glándula, se genera un cuadro de obstrucción de la glándula, ¿no? Esta infección puede ser por gonococo, antes era mucho por gonococo, después se ha también encontrado Escherichia coli, estafilococo, se han encontrado micoplasmas, clamidia, o sea, la infección es diversa. Al infectarse la glándula, obstruye la glándula. Cuando esta infección como una infección aguda es un absceso, esa infección, ese compromiso va a generar una molestia muy intensa en la paciente. Al ser un absceso, va a generar cuadro doloroso en en las áreas vecinas de la vagina y hay circunstancias en que la mujer no puede sentarse por el cuadro agudo
la infección de la glándula y el absceso de Bartolino, ¿no? De tal manera que no solamente no puede sentarse, no puede caminar, tiene molestias generales y hace fiebre. Se convierte en una emergencia, la paciente acude al médico porque tiene demasiado dolor. Y entonces, este absceso tiene una forma de manejo. Pero por otro lado, si la infección entró a esa glándula, se da el manejo en la fase aguda, posteriormente esto puede recidivar y nuevamente se produce la infección. Entonces hay cuadros recidivantes y cuadros subagudos, cuadros que se vuelven a presentar y que generan mucha molestia e incomodidad a la paciente. Pero por otro lado, hay casos crónicos donde obstruida la glándula y el cuadro infeccioso controlado, organizado, genera un quiste, genera una formación, una tumoración en la zona, como si fuera un huevito de paloma. Entonces, esto generalmente no duele, pero sí estéticamente y a la palpación genera cierta preocupación y molestia. Cuadro agudo, cuadro crónico recidivante y los llamados quistes de retención. ¿Cómo se maneja? Mira, acá quisiera que vean primero, lo he explicado. Acá tienen las glándulas de Bartolino, ¿no? Tienen ustedes acá el introito vaginal y tienen acá ustedes la vulva. Entonces, entre las 5 y las 6, perdón, entre 4 y 5 y 7 y 8, ubicamos nosotros a las glándulas de Bartolino, que son glándulas de secreción que tienen como objetivo lubricar la vagina y que juegan un rol importante en la vida sexual de la paciente. Tienen ustedes acá otro esquema en el lado donde estoy mostrando, en el lado derecho. Tienen la glándula de Bartolino hacia adentro y tienen su conducto de secreción. Las glándulas y el conducto de secreción de las glándulas de Bartolino. Entonces, eso es lo normal, eso es lo que tiene que conservarse, hay que evitar que se infecte, porque si se infecta, tenemos un cuadro acá. Observen ustedes. Este cuadro, que es un absceso. Fíjense ustedes, inflama toda la zona vecina, crece y compromete gran parte de la vulva y genera un cuadro doloroso muy intenso, ¿no? Entonces, esto tiene una forma de tratamiento como vamos a ver luego. Y acá tienen ustedes un quiste de Bartolino como un huevito de paloma, ¿no? Acá lo tienen. Y esto generalmente no duele, es un cuadro crónico que está retenido ahí, pero que estéticamente sí incomoda a la paciente. Entonces, una bartolinitis con quiste o con absceso, miren ustedes, puede ir desde el tamaño de un guisante, de un huevito de paloma, y esto puede ser mayor aún del tamaño de un huevo, ¿no? Miren ustedes, el enorme compromiso a nivel de los genitales de la paciente. Entonces, el tratamiento de la bartolinitis, hoy día se señala, porque antes se lo discutían, es antibióticos de amplio espectro, porque ustedes saben que hay un agente causal, ¿no? Y el manejo quirúrgico es diferente en relación a si estamos frente a un absceso o ante un quiste. Si es un absceso, será incisión y drenaje. Se limpia y se drena, ¿no? Y si es un quiste, entonces el manejo será sacar ese quiste, la extirpación de ese quiste o lo que se llama la enucleación. Acá tienen ustedes en primer lugar
el absceso de Bartolino. Miren ustedes, el absceso de Bartolino acá, ¿no? Entonces, una técnica es hacer una incisión, sobre todo en la parte que mira a la vagina, para que no se note la cicatriz, y se limpia y se drena, ¿no? Hay un grupo de ginecólogos que señalan esto es suficiente, suficiente. ¿Cuál es el riesgo? Que esta que no sea el drenaje suficiente y que quede cuadro residual o que recidive más adelante. Ese es el problema. Pero tiene sus defensores y sus detractores. Entonces, hoy día se está usando bastante esta forma porque no deja cicatriz o la cicatriz no se ve y las recidivas es en un porcentaje menor. Y acá en el lado derecho tienen otra técnica que se llama la marsupialización, que consiste en abrir y drenar y luego la mucosa del quiste suturarlo con la piel de la vulva, de tal manera que se deja abierto esto, se deja abierto. Y entonces la ventaja, según los defensores de esta técnica, es que no va a residuar, que va a drenar todo y la evolución va a ser mejor. Entonces, hay ginecólogos que hacen esta técnica, pero en los últimos años, comparados entre ambas técnicas, se está optando más por la incisión y drenaje porque las recidivas son pocas y ya no se hacen estas cirugías amplias. Pero van a encontrar viejos ginecólogos que todavía lo hacen. Es una técnica que siempre se ha hecho, todavía tiene uso, pero en los últimos años va cambiando el manejo de los ginecólogos, orientándose más por la incisión y drenaje. Aquí tienen ustedes, miren, el quiste de Bartolino. ¿Lo ven ahí como un huevito de paloma? ¿No? Acá tienen los labios menores, acá tienen la mucosa vaginal, ahí está. Entonces, cuando ustedes lo ven en la consulta externa, dicen, la paciente llega preocupada, doctor, tengo acá esto, me apareció y ha quedado ahí, ¿no? Entonces, doctor, deme una solución de esto, porque se siente ella incómoda, avergonzada, problemas en su vida sexual. Entonces, muchos médicos se ven tentados, ahí nomás está, y lo voy a sacar. Fíjense ustedes, la experiencia y lo que dice la literatura también señala que estas formaciones quísticas acá y lo que aparentemente sería de fácil extirpación no es un acto quirúrgico para gente que no tiene experiencia, para principiantes, porque entran para sacar el quiste, se van metiendo, y como les he expresado que está irrigado y está vascularizado profundamente, muchas veces no pueden contener la hemorragia, no pueden solucionar el problema, porque cuando se hace esta extirpación, se trata de sacar toda la glándula y sus conductos, y entonces en ese intento de sacar todo, se van metiendo, y después o se forma un hematoma o hay una hemorragia incontrolable. Esta cirugía ya no señalamos, no recomendamos que se haga ambulatoriamente, sino que se haga en sala de operaciones y que tome el médico las precauciones necesarias para enuclear o sacar todo el quiste, pero con todas las medidas, todos los cuidados, porque pueden haber sorpresas, ha ocurrido en muchos casos, así es que no crean que porque ahí está el tumorcito, allí está el quiste, hay que sacarlo, entonces es conveniente tener cuidado en el manejo del llamado quiste de Bartolino. Bien, entonces, miren ustedes, cuando hay una fase aguda y hay un absceso, drenaje. Cuando hay un quiste de Bartolino, se hace la enucleación o la extirpación, pero con todas las medidas y todos los cuidados. Y además, cuando se toma la decisión de intervenir en estos casos, hay que valorar mucho la edad de la paciente. Esta afección
compromete básicamente a las mujeres de entre los 20 a 30 años, 20 o 35 años, pero hay que tener cuidado porque si nosotros hacemos incisiones amplias, si nosotros sacamos el quiste, por ejemplo, en una paciente joven, y luego reparamos, va a quedar acá una cicatriz. Y esa cicatriz va a generar dispareunia en la mujer. Es decir, cuando tiene relaciones va a tener dolor. Pero también, como ya no lubrica, lleva a lo que se llama sequedad de vagina y va a tener problemas en su vida sexual. Entonces, cuidado cuando se maneja estos casos y se hacen incisiones amplias que dejan muchas cicatrices en la mujer joven, porque va a tener problemas en su vida sexual. Dispareunia, sequedad de vagina, una serie de incomodidades como mujer en su vida sexual porque no lubrica. Generalmente la extirpación de estos quistes se hacen con mayor confianza y amplitud cuando la mujer ya está cerca de la menopausia o tiene una mayor edad, porque si hay sequedad, si no lubrica bien, eso a veces tiene otra forma de manejo o es entendido de otra manera. Pero en la mujer joven tengan mucho cuidado para que no dejen secuelas que van a comprometer la vida sexual de la mujer. Muy bien, pasamos a otra intervención quirúrgica menor, que es la cauterización o electrocauterización del cuello uterino. En el cuello uterino, como ustedes aprecian acá, se pueden encontrar diferentes lesiones. Generalmente se encuentran áreas rojizas, que nosotros los ginecólogos le llamamos eritroplasias, o encontramos acá áreas comprometidas, ¿no? Luego de un procedimiento. Entonces, cuando vemos una zona rojiza, algunos médicos dicen, eso puede ser una infección, una cervicitis. Cuando vemos una zona rojiza ahí, a otros pueden decir, puede ser el inicio de un cáncer. Cuando vemos esa zona rojiza, sobre todo en la multípara, puede ser la eversión del orificio interno. Entonces, no toda lesión es indicador de patología y debe tratarse. Hay, en primer lugar, que precisar este tipo de lesión. Hoy día, gracias al uso de la colposcopía, se puede definir, se puede precisar el tipo de lesión. Y entonces, si llegamos a la conclusión que es una cervicitis crónica, ¿no? Hemos hecho el despistaje del cáncer, por cierto, no hay células malignas, no hay displasia, ni hay neoplasia, entonces la forma de tratamiento puede ser la electrocauterización o quemar esta lesión en el cuello uterino para darle un aspecto regular o uniforme. Luego de el estudio correspondiente y luego del despistaje correspondiente. Para ello, entonces, básico, antes de intervenir en el cuello, el Papa Nicolau y la colposcopía correspondiente. Mire acá, se va cauterizando toda la lesión del cuello uterino, ¿no? Se sigue de manera ordenada en un círculo acá del reloj, ¿no? Y luego tienen ustedes acá cómo queda el cuello después de la cauterización, ¿no? De tal manera que eso se forma una escara después del tratamiento y esa escara entre 8, 10 o 12 días cae espontáneamente y entonces el cuello debe quedar en mejores condiciones. Y acá tienen ustedes otra forma de tratamiento del cuello uterino. El anterior era calor. La crioterapia es un tratamiento mínimamente invasivo que proporciona frío, o sea, para congelar y destruir el tejido cervical comprometido. Se llama también criocirugía o crioablación. Y entonces, fíjense ustedes, acá hay un cuello con eritroplasia, ¿no? Acá tienen ustedes un cuello que se ha hecho el tratamiento con crioterapia, como estaba en la fase
del tratamiento y cómo está después, mire, cómo mejora el aspecto de este cuello, ¿no? Entonces, es aplicación de frío, ¿no? En la lesión. Pero las pautas para hacer estos tratamientos también es el despistaje correspondiente, básico y fundamental. Acá en este cuello tiene que haber un Papa Nicolau, tiene que haber una colposcopía, y cuando hayamos descartado que no haya una displasia, que no haya una neoplasia, recién pasamos nosotros al tratamiento correspondiente. Y probablemente este tratamiento va a significar que el flujo genital persistente que tiene la mujer disminuya porque se ha hecho el tratamiento no solamente del tejido, sino también algunas glándulas, y por tal la secreción disminuye, que es lo que venía molestando a la paciente. Todo esto después del despistaje correspondiente. Nunca traten ustedes un cuello ni con calor ni con frío si es que no están seguros que ese cuello no tiene nada malo, no hay algo maligno. Otro procedimiento es la conización del cervix o del cuello uterino. ¿Qué es la conización? Es un procedimiento quirúrgico que permite la extirpación anular, o sea, como un conito, ¿no? La porción del ectocervix con extensión a tejido endocervical. O sea, se saca el ectocervix y se tiende un poquito al endocervix, ¿no? La conización nos sirve para hacer el diagnóstico de cáncer al cuello uterino y nos sirve también como tratamiento. O sea, cuando tenemos una lesión sospechosa, luego del estudio correspondiente, necesitamos nosotros hacer el estudio de la pieza quirúrgica, el estudio de la patología correspondiente. Entonces, una forma de tener una muestra amplia es la conización. Y una forma como tratar la lesión también es la conización. Pero, repito, previo estudio del caso y que nos queda como alternativa, porque es una conducta conservadora de alguna manera, tenemos nosotros que proceder luego del estudio, del manejo previo correspondiente. Aquí tienen ustedes, miren, una forma de cono, ¿no? Hemos demarcado, tienen un cuello y estamos demarcando acá el lugar donde vamos a hacer el cono, ¿no? Y acá tienen cómo se ha sacado el tejido, la muestra de tejido a manera de cono, ¿no? Y tienen ustedes el compromiso entonces del ectocervix y entra incluso al endocervix. De esta forma entonces, visto el cuello, demarcado lo que se va a sacar, la forma como se extirpa quirúrgicamente el cuello uterino. Y entonces, perdón. Este procedimiento quirúrgico tiene una indicación. La indicación es cuando hay un estudio citológico dudoso o positivo. Dudoso quiere decir, por ejemplo, una displasia, y no saben si es una displasia moderada, una displasia severa, o es positivo para cáncer y necesito asumir una conducta conservadora, ¿no? En ese caso, entonces, digo, voy a hacer un estudio mayor hasta dónde llega la lesión neoplásica, y además, como tengo necesidad de conservar la fertilidad en la mujer, voy a sacar todo este tejido y voy a hacer el estudio correspondiente, pero además
probablemente al extirpar, siendo una lesión local, voy a sacar todo lo que esté comprometido, y entonces el futuro y el pronóstico de la mujer puede ser favorable. Entonces requiere también del criterio de investigación y determinar si el caso corresponde a un procedimiento de conización como diagnóstico y tratamiento, porque hay casos en que vamos a suponer que es una lesión más avanzada, ni modo, esto no tiene lugar, hay que hacer procedimientos mucho más agresivos, ¿no? Entonces, en el manejo ginecológico es una alternativa quirúrgica que tiene su lugar, pero que tiene que ser adecuadamente ponderado. Cuando ustedes ven acá, miren, acá tienen un cuello uterino, van a demarcar el cono que van a hacer, inciden acá ustedes quirúrgicamente, entonces luego esto es la forma en que queda el cuello. Entonces, el cuello tiene que ser, en el lecho, en el lugar donde se ha reparado, tiene que hacerse la hemostasia correspondiente y tiene que hacerse el tratamiento para que la cicatrización sea favorable y se respete el conducto. Porque si no se respeta el conducto, entonces va a haber una sinequia, una adherencia, y van a tener problemas posteriores, ¿no? Problemas de infertilidad, problemas posteriores. Significa que entonces este procedimiento, que es un procedimiento ginecológico de cirugía menor, que requiere también de sala de operaciones, la comodidad, la tranquilidad y la experiencia correspondiente, puede tener complicaciones. Y las complicaciones son hemorrágicas cuando no se hace una buena hemostasia, y la hemorragia puede ser una hemorragia en el intraoperatorio, o puede ser una hemorragia tardía. Y puede presentarse como complicaciones también estenosis del cuello, quiere decir que no cerramos adecuadamente, hemos cerrado demasiado, tratando de controlar de repente el sangrado, y hemos generado una sinequia, una adherencia, una estenosis del cuello uterino, o sea, no pasa nada. Y ahí vienen otras complicaciones porque no habrá un adecuado flujo menstrual. Y también hay casos a veces que se complican y se puede llegar a la perforación uterina cuando hay un nivel a veces de una incisión muy profunda, ¿no? O sangrado, y en el intento de controlar el sangrado se pueden producir las perforaciones uterinas. Así es de que también es una cirugía menor ginecológica que se practica bastante, que se hace bastante, pero que requiere de los cuidados que estamos señalando. Miren ustedes acá en esta conización, ¿no? O sea, el área es bien traumática, ¿no? La lesión que tienen ustedes, la forma como se estirpa, lo que se saca, y luego cómo queda un lecho, ¿no? Bastante cruento, ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso en controlar el sangrado y luego la reparación correspondiente. Y pasamos a otra, eh, patología, y a otra intervención quirúrgica menor, que se llama la biopsia del cuello uterino. Biopsia es tomar muestra del cuello uterino. Es un método entonces de diagnóstico microscópico, porque lo que se saca es tejido para el estudio correspondiente, ¿no? El objetivo es sacar tejido del cuello uterino, tejido sospechoso sobre todo, para poder establecer si hay compromiso o no hay compromiso del cuello, si hay si hay malignidad en este cuello uterino, si hay alguna forma de neoplasia, de tumor en el cuello uterino, ¿no? Antes se hacía mucho este procedimiento ginecológico, y se hacían los diagnósticos con esto, pero se escapaban también muchos diagnósticos. Su eficacia dependerá que se tome muestra de la lesión sospechosa.
Porque de repente si tomamos muestra de las zonas no lesionadas, no comprometidas, es normal, ¿no? Y puede escaparse en el diagnóstico y puede estar asentado una displasia, una neoplasia, un cáncer que está empezando y cuando más adelante nos damos cuenta prácticamente es un cuadro invasivo y ya no hay nada que hacer. Entonces, hoy día ya no se hace lo que antes se hacía, ¿no? Se tomaban de 4 cuadrantes o la lesión que más o menos parecía sospechosa, se tomaba la muestra y de eso se hacía el estudio. Se usaba el test de Schiller, ¿no? Para tratar de identificar las zonas sospechosas y tomar de allí la muestra. Hoy día se hace esta prueba, pero se hace con la colposcopía correspondiente. Entonces, haciendo la colposcopía, con la colposcopía se visualizan las zonas sospechosas y hay una biopsia dirigida. O sea, tomo la muestra, ahí donde con el colposcopio me oriento para identificar la zona sospechosa, tomo la muestra de la zona que realmente está comprometida, no de cualquier zona sana, porque a ciegas, como era antes, nos puede llevar a muchos errores, ¿no? Hoy día se complementa la biopsia del cuello uterino con el raspado endocervical. O sea, se hace una especie de legrado con una pequeña legra, se raspa el endocervix y se obtiene muestras que complementan a la muestra de las lesiones de la biopsia del cuello y tenemos nosotros muestra más completa que en el estudio correspondiente. En el estudio correspondiente puede darnos definitivamente el diagnóstico anatomopatológico, porque el patólogo tiene tejido de las zonas sospechosas que le permite estudiar, pero también tiene el complemento de células del endocervix y las alteraciones de estas células que pueden precisar un diagnóstico o que puede haber un diagnóstico de certeza. Entonces, un buen complemento hoy día de la biopsia cervical, que todavía puede servir porque se hace esto de manera ambulatoria, es la biopsia al cuello uterino, pero biopsia dirigida y complementándose con el raspado endocervical. Acá tienen ustedes lo que les decíamos, la biopsia del cervix con una pinza especial para tomar la biopsia. Esto todos los consultorios de ginecología lo tienen, que permite sacar un pedacito del cuello en sacabocado, ¿no? Se toman pequeñas muestras, les decía que antes se decía muestras de los 4 cuadrantes y hoy día se dice, no, muestras de las lesiones de las áreas sospechosas para que el patólogo tenga una muestra apropiada, ¿no? Y de la paciente que está en litotomía, en la consulta ginecológica, se hace en el consultorio esto, se tiene el instrumento que es una pinza para biopsia y no requiere anestesia, esto es como una pinchadita para tomar el tejido del cuello uterino y se hace con frecuencia. Pero en los últimos años, para forma de mayor seguridad, se dice, no, acá no basta solamente con tomar muestra del cuello, hay que hacerle una colposcopía, el estudio colposcópico y de esas áreas sospechosas se toma la muestra. Es lo que se llama la biopsia dirigida, que es lo ideal a usarse en estos momentos. Y tenemos acá nosotros otro procedimiento que es la biopsia de endometrio. O sea, la biopsia de endometrio es un procedimiento que consiste en tomar muestras del endometrio, tejido endometrial, tejido de la cavidad uterina, ¿no? Para el estudio correspondiente, ¿no? El objetivo es cuando una mujer, por ejemplo, está sangrando,
y no tenemos explicación de ese sangrado, entonces decimos, una mujer que está sangrando requiere de la práctica de una biopsia para precisar cuál es la causa del sangrado. Y para esto, recordándole a todos ustedes que una mujer sangra porque hay alteraciones funcionales, hormonales, trastornos del ciclo. Sangra porque hay un proceso inflamatorio en el endometrio, ¿no? Un proceso infeccioso, una endometritis, una tuberculosis. O sangra porque hay un cáncer, es decir, hay una alteración orgánica, hay un cáncer de endometrio. Nosotros los ginecólogos manejamos como principio que una mujer que está en etapa del climaterio y la menopausia, que una mujer que pasó los 40 años, por ejemplo, si sangra, es cáncer mientras no demuestra lo contrario. Así no se les va a escapar el diagnóstico. Toda mujer mayor que sangra es cáncer mientras no demuestra lo contrario. Entonces, para eso, el procedimiento quirúrgico a hacer es fundamental el estudio biópsico, la muestra del tejido endometrial. Y yo lo puedo obtener haciendo un legrado uterino o con una aspiración manual endouterina. O sea, donde obtengo muestra para el estudio correspondiente. Esto antes se hacía en la consulta externa. Se hacía una especie de microlegrado para obtener muestra de endometrio en forma ambulatoria. Pero hoy día, la recomendación es hacer un estudio detallado, más amplio, y para que no hayan errores, se requiere que tenga muestra de todo el endometrio que existe en la cavidad uterina. No de una partecita nada más, porque de repente agarro tejido sano y se me escapa el diagnóstico. Entonces, hoy día, la tendencia ya no es hacer el microlegrado o hacer la biopsia con una cureta que se llamaba cureta de Novak, porque se me puede escapar el diagnóstico. Hoy día hay que hacer un legrado total o una aspiración manual endouterina que obtiene también tejido endometrial de toda la cavidad uterina. Esa es la tendencia actual. Y acá tienen ustedes, miren ustedes, les decía que antes se hacía en consultorio externo con esto. Este aparatito que ven acá se llama cureta de Novak, ¿no? Y esta cureta de Novak, mire, se introduce en la cavidad uterina de esta manera. Tiene la cureta de Novak, se observan ustedes acá, unos dientecitos, ¿no? Y entonces entro yo a la cavidad uterina, como es pequeña la cavidad uterina, como si fuera un histerómetro o un instrumento un poquito más grueso que el histerómetro, pero entra a través del endocervix, ¿no? Y obtengo muestra. Puedo obtener muestra de la lesión, pero también puedo obtener muestra de tejido sano. Y entonces, esto que se usaba antes en la práctica ambulatoria, en el consultorio externo, hoy día ha caído un tanto en desuso. Se usa muy poco, muy poco. Hoy día se prefiere esto, miren ustedes. Esta es la otra técnica, el legrado uterino, ¿no? Acá dilato el cuello, y esto ya lo hago en sala de operaciones a veces porque no es muy fácil, lo hago en sala de operaciones con más comodidad. Lo puedo hacer en consultorio externo, pero es muy traumático, doloroso, incómodo. Entonces, mejor lo hago en sala de operaciones. Miren ustedes. Entro con la legra y con la legra raspo la cavidad uterina, ¿no? Con el tejido que obtenga, haré el estudio anatomopatológico y
el patólogo me va a informar qué es lo qué es lo que hay, ¿no? Si hay acá un cáncer de endometrio, si hay acá un cuadro infeccioso, también me puede informar. Si hay alteraciones del ciclo, también es informado por el patólogo como alteraciones hormonales, ¿no? Es decir, tengo la información necesaria a partir de este estudio, de este trabajo amplio, que lo hago con comodidad en sala de operaciones. Pero hay circunstancias a veces de que la sala de operaciones significa pues internamiento, hospitalización, recursos, uso de sala de operaciones, personal, los costos se elevan. Entonces hay una técnica hoy día ambulatoria de bastante uso que se llama la aspiración manual endouterina. Esta es una cánula de Karman, miren ustedes, y la cánula de Karman tiene estas cánulas que son de material sintético, plástico, de diferentes tamaños, que entra fácilmente a través del ectocervix y endocervix, ¿no? Entra a través del endocervix y llega a la cavidad uterina. Y entonces tomo muestra de todo el tejido endometrial de esta cavidad uterina. Hago como si estuviese legrando, pero con esta cánula, ¿no? Que como es flexible, se puede hacer con anestesia local, con bloqueo paracervical, y obtengo yo la cantidad de tejido necesario, ¿no? Muchas veces, cuando una mujer sangra, estos procedimientos, tanto en legrado como aspiración manual endouterina, son procedimientos que nos permiten obtener muestra para el diagnóstico, para el estudio anatomopatológico, pero también al limpiar toda la cavidad uterina, es también tratamiento, porque luego este endometrio crecerá de manera uniforme y ya el sangrado cesa o se controla. Son procedimientos quirúrgicos entonces al alcance. En resumen, miren ustedes, tienen ustedes acá procedimientos antiguos con la cureta de Novak. Van a encontrar ustedes en los consultorios de ginecología cureta de Novak. Tiene algún uso, pero últimamente ya es menos por el riesgo que se me pueda escapar el diagnóstico. Y tienen acá una alternativa a obtener muestra amplia, suficiente, con el legrado, que es una intervención cruenta, y últimamente tienen ustedes el AMEO, la aspiración manual endouterina, donde de manera más sencilla, más fácil, obtengo muestra para el estudio correspondiente de manera ambulatoria nuevamente y con, si requiero anestésico, con bloqueo paracervical simplemente. Y si no, sencillamente sin nada. Es una ligera incomodidad porque estas cánulas son flexibles, son pequeñas y de fácil manejo. Muy bien, creo que esa es la última lámina en el espacio que nos queda. Espero algunas preguntas de ustedes para poder ampliar el tema. Muy agradecido por su atención, joven. ¿Hay alguna pregunta que? Si no hay ninguna pregunta, yo voy a pedirle a Melissa Guaita Coila. ¿Está? Melissa Guaita Coila. Doctor, buenos días. Yo tenía una pregunta. Sí. En el tratamiento del quiste de Bartolino, usted menciona que, bueno, especialmente en las pacientes jóvenes hay que tener mucho cuidado porque podemos causar que, bueno, básicamente
el daño, ¿no? de esta glándula y sequedad de la vagina y problemas durante el coito. Mi pregunta era, ¿qué tan frecuentemente se da esta complicación en el tratamiento de quiste de Bartolino? Ujú. ¿Y cómo Sí, evitarlo, no? depende de la técnica que use. Por eso les decía que últimamente la tendencia es, este, de hacer drenajes, ¿no? Incisión y drenaje, ¿no? Antes de hacer este, amplios procedimientos que dejen mucha cicatriz, ¿no? Entonces, cuando hacemos un procedimiento quirúrgico para tratar el absceso o quiste de Bartolino, debemos estar pensando en no dejar mucha cicatriz. Y si sacamos la glándula en una persona muy joven, no va a haber la secreción, la lubricación correspondiente y indudablemente se va a comprometer la vida sexual de la mujer. Por eso es que esto tiene un criterio que el médico, que el ginecólogo tiene que ponderar para no llegar a extremos que pueda comprometer la vida sexual. Felizmente, en los últimos tiempos se está usando más el incisión y drenaje, las cicatrices que quedan en vagina son menores, son pequeñas, y por otro lado, se tiene el cuidado que en el manejo, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes jóvenes. Bien, no está Guaita Coila. A ver, Doctor, Díaz Mosquera. Ay. Díaz Mosquera. ¿Está Díaz Mosquera o no está? doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Díganos, a ver. Doctor, ¿en qué momento se podría emplear el catéter de Ward para el tratamiento de quiste o absceso de Bartolino? Sí, es una técnica que se usaba antes, ¿no? Antes. Ahora les he sintetizado lo que se está usando actualmente, pero antes se usaban esos catéteres, ¿no? Sobre todo para ayudar en el drenaje. Era una técnica que antes, muchas técnicas en el campo ginecológico se han usado, pero últimamente nos hemos quedado con lo que hemos señalado, pero era una alternativa que se hacía anteriormente usando ese catéter, ¿no? Bien, muy bien. A ver, está Castillo Ponce. Ya saben ustedes, jóvenes, que todos los profesores en la coordinación que hemos tenido, siempre vamos a estar llamando inopinadamente a los alumnos. Muy bien, siendo la hora, estando ya en la hora del espacio que tenemos para esta clase, yo les agradezco su atención, jóvenes. Lo mostrado hoy día es el aspecto complementario en cirugía menor ginecológica, que ustedes lo van a ver cuando estén en el SERUM, cuando estén en provincias, en zonas rurales, en la consulta externa, lo van a ver, ¿no? Tienen ustedes algunas formas como, en primer lugar, identificar y hacer el diagnóstico, y en segundo lugar, alternativas y recursos que pueden manejarlos hasta que tengan el soporte y la ayuda del especialista, es decir, del médico ginecólogo obstetra. Muy agradecido por su atención y continuemos con las actividades, jóvenes estudiantes. Buenos días con todos ustedes. Buenos días, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Eso, doctor. 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 Gracias, doctor. Gracias.